Bueno, ministro, mucho gusto. Igualmente, Renato, un placer. Placer estar acá. Yo quiero te entregar un regalo que es nuestra revista Valete de un año que fue sobre Nayib Bukele y su gobierno cuando yo estaba acá para las elecciones. Perfecto. Gracias. Bueno, ministro, yo estuve acá en las elecciones y pude preguntarle al presidente Bukele en la conferencia de prensa internacional. Yo pregunté al presidente o qué podríamos aprender y replicar nosotros los brasileños en nuestro país de las políticas de seguridad salvadoreñas. El presidente me dijo que no hay manera de hacer un copy-paste, pero el ejemplo está dado. Basta que los gobiernos no sean compinches de los narcos y tengan voluntad política. ¿Qué puede aprender Brasil con El Salvador? Bueno, básicamente, como lo mencionó el señor presidente Nayib Bukele, lo cierto es que nosotros, imagínate, pasamos más de 40 años atendiendo todos esos enlatados que nos imponía acá la comunidad internacional, ONGs y todo. Digamos que esa infraestructura en materia penal torpe para que nunca un Estado le ganara al crimen organizado es lo que vivimos por 40 años. Por eso es que él siempre dice, tú no puedes hacer un copy-paste, porque nosotros no podemos decir eso porque ya conocimos la triste realidad de estar copiando y pegando modelos fracasados, ¿ya? Pero lo que El Salvador le está transmitiendo a cualquier país del mundo, ¿ya?, es que sí es posible para cualquier Estado enfrentar a estas organizaciones criminales, que ya damos un poco la vuelta a la página de lo que conocemos tradicionalmente como crimen organizado, que pueden ser bandas de robacarros, bandas de asaltabancos, bandas de secuestradores. Lo que en América Latina y en muchas partes del mundo estamos sufriendo es que los ciudadanos estamos secuestrados a merced de verdaderas organizaciones criminales que usurpan territorio, someten población, tienen mecanismos de recaudación. Ellos son los que imparten justicia en esas comunidades y de postre tienen un ejército de matones, ¿ya? Eso es lo que nosotros, bajo la visión del presidente Nayib Bukele, pudimos entender, preparar nuestro sistema de justicia penal para enfrentar a esas organizaciones criminales que no son más que verdaderos estados criminales paralelos que afrentan o que atentan no solo contra la sociedad, sino también contra el Estado. Digamos, bajo esa óptica hay mucho que aprender en América Latina. No llevarnos nuestras reformas y aplicarlas, no, pero en esencia, eso es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Un Estado fuerte, un verdadero Estado de Derecho, lo hemos dicho abiertamente. No se puede considerar a un Estado de Derecho que no tenga capacidad de brindarle seguridad a sus ciudadanos. Perfecto. Ministro, quiero hablar un poco del plan de control territorial, que la seguridad de El Salvador, me parece, se resolvió con valentía, pero también con inversión pública, con inversión. Y yo gustaría de saber cómo fue la preparación antes de poner el plan en acción. Bueno, esto arranca un poco antes de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Todas las grandes líneas y el estudio de El Salvador de los últimos 40 años se manifiesta por primera vez en el Plan Cuscatlán, que fue la oferta política del presidente Nayib Bukele en su campaña. Por eso es que cuando a 20 días de asumido el poder, el 20 de junio, nosotros lanzamos el Plan Control Territorial, que tenía definidas en un primer momento 7 fases. Pero cada una de esas fases llevaba una misión específica, llevaba una concentración de recursos específica, ¿ya? Porque imagínate, dentro de la fase 1, no solo haber tomado el control verdadero
de las cárceles por parte del Estado. Hoy por hoy te puedo decir con toda propiedad que El Salvador es el único país del continente americano que sí puede decir con la frente en alto que nosotros mandamos en las cárceles, que no mandan las organizaciones criminales. Entonces, digamos, dentro de la fase 1, pero también dentro de la fase 1 tú encuentras esa dignificación del trabajo de nuestros héroes, y cuando me refiero a héroes me refiero a policía y ejército, donde el presidente a través de diferentes iniciativas de bonos, prácticamente nosotros solo en la policía estamos duplicando en beneficio el salario de un agente, duplicando. En estas políticas de dignificación, básicamente nuestros policías, desde la fase 1, pasaron a recibir el equivalente a su salario en bonificaciones. ¿Ya? O sea que es un incremento casi que del 100% del salario de nuestro héroe. Es decir, cada una de las fases contempla, por supuesto, una destinación de recursos para cada una de ellas. Luego, toda la inversión estratégica en los cubos, que son como estos centros virtuosos donde a las nuevas generaciones le estamos generando oportunidades para que entiendan y que no solo la violencia. ¿Tú te imaginas una sociedad donde en la mayoría de nuestras comunidades el aspiracional de nuestros niños y niñas era ser pandillero? Nadie quería ser policía, nadie quería ser alcalde, nadie quería ser tiktoker, youtuber, querían ser pandilleros. Entonces ahí viene el impacto de la fase 2, y luego así que la fase 3 es toda una inversión arriba de $109 millones para modernizar nuestras fuerzas, apostarle al uso de la tecnología, dotación de armamentos, equipamiento, etcétera, etcétera. Por ahí va un poco la trama de las primeras 3 fases, y luego la 4 y la 5 que ya se convierten en verdaderas fases ejecutoras, donde extraemos y cercamos a estos terroristas. Digamos, ya se vuelve un gasto o una inversión en logística para poder generar todo este ambiente. ¿Tú te imaginas? Nosotros en la fase 5 realizamos el movimiento de ejército y policía jamás nunca hecho en el país. Y eso que te estoy hablando desde nuestra independencia, nuestra guerra civil. Nunca habíamos movilizado 10,000 elementos de tropa para acercar lo que el crimen organizado, organizaciones criminales y terroristas consideraban su capital. La acercamos con 10,000 elementos de tropa y policía. ¿Y qué tamaño tenían el ejército y la policía antes del gobierno del presidente Bukele? Híjole, el ejército, bueno, ha aumentado el número de ha hombres. Ha aumentado el número, hay un crecimiento arriba del 40% de cómo se encontraron nuestro ejército. Recuérdate que de alguna manera la policía, por sus mecanismos que tiene, el ingreso, digamos, es mucho más difícil incrementarla de la noche a la mañana, porque no es el mismo tiempo formar un policía que formar un soldado. Entonces, de tal suerte que este crecimiento, desde la fase 4, el presidente anuncia duplicar nuestro ejército para colaborar en labores de seguridad pública. Hoy por hoy, en ambas instituciones estamos arriba de los 50,000 elementos. 50,000. Antes, digamos que andábamos por 34,000, por ahí entre las dos instituciones. Bien, perfecto. Y el señor ha hablado sobre el plan de control territorial. ¿Ahora está en alguna fase? ¿Está en la fase 6 o 7? La fase 6. ¿O
¿Tiene una fecha límite? No, fíjate que lo interesante del plan control territorial es un plan que, a pesar de que se van haciendo públicas las diferentes fases, pero ninguna de ellas se deja de ejecutar. ¿Ya? Para nosotros, como gabinete de seguridad, nosotros tenemos la labor de ejecutar las 5 fases que nos corresponden a nosotros. Fase 1, fase 2, fase 3, 4 y 5. Y la 6 que anuncia en septiembre del año pasado el presidente Nayib Bukele está relacionado a la integración, a aportarle habilidades blandas a nuestra juventud para que sean aptos para el mercado laboral. Ministro, el centro histórico ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Cuáles fueron las medidas que hicieron que se transformara tanto? En mi ciudad, São Paulo, que es una de las mayores ciudades del mundo, el centro histórico se ha formado una región conocida como Cracolândia, que es una región donde los usuarios de droga, de crack, consumen la droga en aire libre. Y nos puede enseñar El Salvador sobre la reconstrucción del centro histórico. Bueno, un poco ese sentimiento que tú tienes de tu realidad, de tu ciudad, básicamente es lo que vivíamos acá los salvadoreños, un centro histórico que no era apto para el salvadoreño de bien, un centro histórico compartido por las 3 organizaciones terroristas que teníamos en este país, la MS-13, el Barrio 18, en sus 2 facciones, sureños y revolucionarios. Ellos eran la autoridad del centro histórico. Y esta guerra frontal en contra de estos terroristas es lo que ha logrado sacar de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, de nuestras colonias a estos terroristas. Pero no solo es llegar y espantarlos, que se vayan, no, es someterlos a la justicia. Eso es lo que nos ha permitido como salvadoreños recuperar nuestro país, nuestro territorio, que estaba usurpado en más de un 85% por organizaciones terroristas. ¿Qué legislación hubo que cambiar para enfrentar a las pandillas? ¿Ha habido un aumento de las penas para determinados delitos? Claro, esto es parte de todo el análisis. El corazón criminal de estas organizaciones terroristas, nosotros le llamábamos HEAT, H-E-A-T, es homicidios, extorsiones, armas, tráfico, droga, personas. Todos esos delitos dentro de la estrategia sufrieron un incremento de pena. Y la agrupación ilícita pasa también a incrementarse la pena, la mínima 20, máxima 40, y si eres líder, cabecilla, si eres cabecilla, máxima 60. ¿Era antes? No, antes estábamos jugando de 3 a 8 años. Era un hazme reír completo. La ley de actos de terrorismo también se reformó, nuestro código penal en las penas y procesal penal, específicamente en la ley contra el crimen organizado, que es donde generamos todo este procesamiento. Las organizaciones criminales fueron consideradas terroristas. Claro, y por eso mismo es que la pertenencia a organización terrorista, la sola pertenencia es delito. Ahí es donde también le aportamos un poco al mundo, a esa academia de derecho penal, porque esto es como cuando antes el derecho penal era bastante de acto, ¿ya? Es decir, tú no me podías acusar a mí de homicidio si tú no encontrabas el cuerpo. Luego evolucionó y dijo, bueno, yo no voy a esperar que alguien mate. Si alguien anda un arma de fuego ilegalmente, lo voy a hacer delito, dijeron. Y así es como nacen todos esos delitos dentro del tiempo del estado de peligrosidad. Una pregunta. En Brasil nosotros tenemos lo que llamamos de progresión de pena. Sí. O sea, un criminoso que está en la cárcel cumple cosas como 30% de la pena y puede progredir de régimen. Sí. Si va a lo semiabierto o al régimen abierto,
¿Hay alguna cosa cerca acá en El Salvador? Mira, el romanticismo del derecho penal, eso está para criminales comunes, para imputados, para reos comunes, como le llamamos, para que cometen delitos comunes. Toda esa página torpe de romanticismo no aplica en organizaciones criminales. ¿Y qué importancia tiene reducir la edad de responsabilidad penal en este proceso, en este cambio? Bueno, por lo mismo... Ahora la responsabilidad penal es de cuál edad? No, es que digamos que siempre está dentro del marco de los 12 a los 18 años. Ajá. ¿Ya? Pero lo que hicimos fue incrementar las penas. Ah, perfecto. Que esa herencia desastrosa de ese ley del menor infractor de 1997 y su posterior reforma estaban diseñadas para que las organizaciones criminales tuvieran recurso humano impune. Y así es como esta organización de uno que empieza a ser deportado en el 93 se convierte en una organización de más de 70,000. Entonces aquí ya nosotros establecimos penas para los jóvenes que realmente son acordes a la organización de asesinos seriales a las que pertenecen. Más un ejemplo de mi país es que nosotros estamos discutiendo una legislación para acabar con un beneficio que tienen los presos. Que en Brasil los presos tienen derecho a la llamada pequeña salida. O sea, los presos pueden salir de prisión para reunirse con sus familiares en fechas conmemorativas. Sin embargo, muchos de ellos salen y nunca regresan a la prisión. El Salvador garantiza algo similar a los presos como la pequeña salida. Yo creo que tú tienes que, como Estado, tú tienes que entender que el romanticismo y toda la cobertura de derechos hacia un imputado, hacia un condenado, está en el ámbito de aquellos que han cometido delitos comunes. Sí. Pero no puedes dar los beneficios que tú le puedes dar a alguien que cometió un error, ¿ya? Que cometió un delito común. No le puedes dar esos beneficios a organizaciones criminales. Es un poco lo que vivíamos acá antes. Y logramos separar, ¿va? Y crear una legislación penal firme y valiente en contra de aquellos que pertenecen a organizaciones criminales o terroristas y algo para los delincuentes comunes. Y tú ves cómo nuestro plan Cero Ocio, o sea, esos reos que cometieron delito común son los que andan remodelando nuestros hospitales, remodelando y embelleciendo nuestro centro histórico, limpiando nuestras playas y ríos, reparando puestos de policía. Entonces, con ellos aplican ese tipo de beneficios. Entonces, los presos comunes, de crímenes comunes, ellos trabajan para el Estado, limpiando las plazas, en las playas. Correcto. Esto existe. ¿Son obligados a hacer esto? No. ¿O esto sirve para disminuir la pena? Disminuye el tiempo en prisión. Perfecto. Ya. Perfecto. ¿Cómo combate el gobierno salvadoreño las drogas? Bueno, de frente. ¿Ya? Imagínate lo que es para el salvadoreño haber estado secuestrado por más de 20 años por una organización criminal que una de sus principales actividades era matar para sostener y defender el monopolio de la venta de droga en este país. ¿Cuántos salvadoreños perdieron la vida por ese monopolio que imponían estas organizaciones criminales? Entonces, nuestra lucha en contra de la narcoactividad, y hablo de narcoactividad, narcomenudeo o narcoterrorista, como lo querrás llamar, tráfico regional, que le llamamos al que es la droga que se mueve entre los países de Centroamérica, que siempre va con rumbo al norte, y también hemos creado una verdadera muralla en el Océano Pacífico. Empezamos, imagínate el plan, agarrando droga de organizaciones, carteles internacionales a 100 millas de nuestra costa. Luego nos movimos a 200, luego a 300, luego entre 400 y 500 nos mantuvimos más de 2 años decomisando droga. ¿Ya? Las últimas incautaciones de droga en nuestro Océano Pacífico fueron
a más de 800 millas náuticas. Es decir, es como que saliéramos de un barco de acá, de la playa de El Salvador. La distancia es equiparable a llegar a la isla Galápagos de Ecuador, o en línea recta la misma distancia si nos fuéramos por mar, si se pudiera, a Florida, a Miami. A esas distancias está nuestra, por esa misma coherencia, porque ya vivimos en carne propia lo sanguinario que representa el negocio de la droga, y lo vamos a seguir combatiendo con mucha firmeza dentro de nuestro país, dentro de nuestras ciudades y fuera, incluso de nuestras fronteras patrias. Ministro, las últimas dos preguntas hablando un poco del combate a la corrupción. La Asamblea Nacional votó a favor de retirar a algunos ministros de la Corte Suprema. ¿Qué importancia tiene esta medida para el proceso de transformación que El Salvador vive? Bueno, esta fue esa jugada maestra que nos permitió poder generar la guerra en contra de las pandillas. De no haberse tomado esas decisiones por parte de nuestra Asamblea Legislativa, esto todavía fuera el país soñado de esas organizaciones, esas ONGs o esos organismos supranacionales que no van a elección a ningún país, pero son los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Claro que les dolió, claro que nos criticaron a nivel internacional, sí, pero lo que el dato, no el relato, nos está diciendo es que fueron las decisiones correctas, porque somos soberanos e independientes, ya no más dictados de ese tipo de organismos supranacionales. Y mira qué bien nos ha ido no hacerle caso a esas organizaciones, que verdaderamente son satélites de criminales, porque ellos no están en ningún país del mundo abogando por la sociedad, por los ciudadanos de bien que somos más en el mundo. Ellos están por los derechos de los criminales. Y tú me mencionas una gran cantidad de beneficios que tienen los criminales en tu país. ¿Quién crees que lo sugirió? ¿Quién crees que son los que andan velando por esas leyes? Por eso, ministro, hay un proyecto que está siendo discutido en el Congreso Nacional para hacer una prohibición o al menos una regulamentación del financiamiento de este tipo de organización no gubernamental en Brasil. Correcto. Creo que es importante y es muy cerca con que El Salvador hizo, creo. Claro, un poco. De hecho, ¿crees que esta es una medida importante? Es una medida importante. En el caso de El Salvador, haber quitado al fiscal general, que no era más que un títere de los 6 gobiernos anteriores, y a los 5 magistrados de nuestra Sala de lo Constitucional, fue una de las jugadas maestras que nos permite hoy por hoy decirte de frente que somos el país más seguro del hemisferio occidental. La última. En Brasil, ministro, nosotros tenemos muchos problemas de seguridad y con los narcos también. Y ahora ellos han ingresado al sector público en varios casos. Me imagino que esto se pasó en El Salvador, como usted dice. ¿Cómo nosotros podemos resolver, cómo podemos enfrentar los narcos que entran en el sector público? Yo creo que esto es parte de todas esas reformas, toda esa dignificación, toda una elaboración, un plan. Ya no. Incluso el mismo régimen de excepción, el hecho de que cualquier país lo active no significa que va a ser exitoso, porque las soluciones no vienen abajo de la manga. Claro. Ya todo es parte de un plan. En el caso de El Salvador, obviamente, en los estudios con el presidente Nayib Bukele estábamos claros de esa contaminación por parte de estas organizaciones pandilleriles terroristas hacia nuestros gobiernos locales y en muchas de nuestras instituciones del Estado. Pero al declarar la guerra en contra de esas organizaciones,
tú vas parejo. También entendimos como sociedad el daño que le hicieron los corruptos a este país. Porque mira qué negocio más interesante. Los criminales violentos ponían los cadáveres en la calle y las portadas de los periódicos era la cantidad de salvadoreños que morían al día en este país. Y los de cuello blanco, esos criminales que no matan con sangre en la calle, extrayendo el dinero con toda impunidad de las arcas públicas, ¿ya? Yo estoy de acuerdo que esa actividad es de un ratero, ¿no? Pero nosotros entendimos que ese dinero que nunca llegó al pueblo y que convivía con este clúster de asesinos seriales, mató muchas generaciones de salvadoreños, porque nunca llegó el dinero a nuestras escuelas, a nuestros hospitales, a nuestras obras públicas. Por eso es que el presidente le declara la guerra también a la corrupción. Fueron esas dos grandes organizaciones criminales que quisieron jugar como Estado. Uno paralelo criminal violento y el otro corrupto. Y cuando decimos corrupto nos referimos a los servidores públicos y a los empresarios. Y esta lucha contra la corrupción va a continuar. Ambas. Ninguna podemos aflojar, porque es lo que nos sumió en la pobreza y es la que nos mató muchas generaciones de salud. Perfecto, ministro. Mucho gusto por la entrevista. Yo quiero decir que es la segunda vez que yo estoy acá en El Salvador, principalmente para estudiar lo que usted y el gobierno del presidente Bukele ha hecho acá, porque creo que Brasil tiene que tener un poco de esperanza y yo quiero poder llevar los buenos ejemplos que veo para Brasil y para São Paulo. Sí, no. Gracias, Renato. Igual aquí tuvimos nos visitó el año pasado, en diciembre, la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Vinieron acá, conocieron un poco el modelo. Nosotros, por instrucciones del presidente, no nos vamos a guardar nada. Ya, obviamente no queremos que nadie copie, pero hay principios en esta guerra, en todas estas estrategias que pueden ser perfectamente aplicables por cualquier país. Perfecto.